Seguimos conectados en la SEC te lleva al Congreso Europeo de Cardiología 2022. En esta ocasión comentaremos los resultados del DANICAT, un estudio danés que pretende evaluar la capacidad diagnóstica de distintas técnicas de detección de isquemia, como son la resonancia magnética cardíaca o el PET, después de un TAC coronario que no permite excluir la presencia de enfermedad coronaria. Por ponernos en antecedentes, las guías de síndrome coronario crónico publicadas por la SC en 2019 nos indican que previamente hay que evaluar la probabilidad pretest y la probabilidad clínica de un paciente de tener enfermedad arterial coronaria. Y solo después de realizar un electro y un ecocardiograma a todos los pacientes, deberemos decidir, en función de todas estas exploraciones, cuál es la mejor prueba para detectar la enfermedad arterial coronaria, de forma que en aquellos pacientes con una probabilidad pretest baja, la técnica más recomendada será el TAC coronario, mientras que en aquellos pacientes con una probabilidad intermedia o alta podremos optar por distintas técnicas de detección de isquemia. En el caso de que nosotros indiquemos un TAC coronario, lo que nos ocurrirá en aproximadamente un 50% de los casos es que estos resultados serán negativos y habrá aproximadamente un 25% de pacientes que tendrán resultados que no permitirán hacer el rule out de enfermedad arterial coronaria. Nos surge la duda de qué hacer con estos pacientes, si ponerles medicación antianginosa, solicitar directamente una angiografía invasiva, puesto que ya tenemos una técnica de imagen coronaria en la que hay o parece que hay lesiones coronarias, o realizar un test de detección de isquemia. Pues bien, las guías responden esta pregunta y nos recomiendan realizar una técnica de detección de isquemia en el caso de que los resultados de este TAC coronario sean no diagnósticos o sean dudosos. Respecto de qué técnica de detección de isquemia emplear, siguen existiendo dudas y la propia guía intenta fomentar las comparaciones cara a cara de estas distintas técnicas de detección de isquemia para intentar averiguar cuál es mejor en cada caso. Y esto es precisamente lo que hace DANICAT. El contexto del estudio es más amplio, sin embargo, el objetivo que nos interesa en la presentación de hoy es la comparativa en la capacidad diagnóstica de la resonancia magnética cardíaca y el PET en pacientes con lesiones en el TAC coronario que no permiten descartar la enfermedad arterial coronaria, utilizando como técnica gold estándar el FFR por coronariografía invasiva. Este es el flowchart del estudio, al que se refieren aproximadamente unos 1.700 pacientes que no tenían antecedentes de cardiopatía isquémica y que habían consultado por un dolor torácico. De esta totalidad de pacientes se les hace un TAC cardíaco y únicamente un 25,8% de pacientes tienen lesiones en el TAC que no permiten descartar esta enfermedad arterial coronaria. De todos ellos, solo 372 pacientes completan el protocolo realizando tanto una resonancia magnética cardíaca como un PET cardíaco como una angiografía invasiva. Tenemos, en cuanto a las características basales de los pacientes, la población total del ensayo, todos los que se hacen el TAC, y tenemos una subpoblación de pacientes que son los que llegan a hacerse las dos pruebas de detección de isquemia que se comparan cara a cara. Evidentemente, como eran estos los que tenían lesiones en el TAC, son pacientes de más riesgo. Hay más pacientes varones, hay un mayor porcentaje de pacientes, en concreto un 29 contra un 20, que se presentan en forma de angina típica, y estos pacientes además tienen un score de calcio coronario más alto, mayor de 600, contra un score de calcio coronario menor de 200, que es el valor que se maneja para la población total del estudio. Por no extendernos, los criterios de positividad del PET y de la resonancia son los habituales que se utilizan en práctica clínica, pero sí que merece la pena, porque es importante posteriormente para el análisis del estudio, comentar qué se considera una coronariografía positiva. Pues bien, hay un criterio anatómico, que es lesiones de más del 70% evaluadas por angiografía 3D, y un criterio funcional, que consta de un FFR significativo, esto es menor o igual a 0,8, o lesiones críticas, lesiones de más del 90% del calibre del vaso. Si nosotros vemos los resultados,
Únicamente un 44% de pacientes tenía una coronariografía positiva si consideramos ese criterio funcional de FFR menor o igual a 0,8 y un 20% de pacientes tenían una coronariografía positiva considerando la positividad el criterio anatómico. Si vemos los resultados, para entender este diagrama de barras, en sombreado se ha analizado el resultado cuando los profesionales que analizaban las técnicas de imagen estaban cegados y en el color nítido vemos los mismos resultados cuando el ciego se había destapado, sin haber diferencias entre ambos análisis. Vemos cómo, si nos fijamos en la sensibilidad de estas técnicas de detección de isquemia, cuando nosotros tomamos como referencia la coronariografía por FFR es modesta, en torno a un 65%, aunque la especificidad es cercana al 90%. Y en cambio, si nosotros tomamos como referencia los datos anatómicos de la coronariografía, vemos una clara mejoría de la sensibilidad con un valor predictivo negativo, por lo tanto, también cercano al 95%. Como conclusión es decir que la incidencia de enfermedad arterial coronaria en esta población de pacientes es baja, era de un 25%. La capacidad diagnóstica de ambas pruebas de detección de isquemia, esto es la resonancia magnética y el PET, eran prácticamente superponibles y que el utilizar estas pruebas de detección de isquemia de segunda línea después de un TAC cardíaco muestra discrepancias si consideramos como referencia la prueba funcional, el FFR, con una mejoría de la sensibilidad si tomamos como referencia el criterio anatómico. Es cierto que faltan investigaciones futuras que intenten evaluar el beneficio de revascularizar estos pacientes en los que existe la discrepancia entre el defecto de perfusión miocárdico y las medidas tomadas por FFR. Nada más por mi parte, gracias por vuestra atención y seguimos conectados en La SEC te lleva.